Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy comemos berenjenas rebozadas. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Papa con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao al pipí, un poquito de perejil. Queridos amigos, hoy vamos a preparar este delicioso plato de la gastronomía mediterránea, unas berenjenas rebozadas, súper crujientes y con pequeños truquillos para que no quede nada aceitosa. Así que, vamos al paso a paso. Queridos amigos, vamos a comenzar lavando muy bien nuestras berenjenas. Las vamos a pelar con un pelador, quien quiera le puede quitar la piel completa, yo les suelo dejar algunos trocitos de piel, o si queréis, pues no la peléis, como vosotros queráis, a vuestro gusto. La vamos a cortar en rodajas aproximadamente de medio centímetro y las vamos a introducir durante media hora en agua fría con sal y el zumo de un limón. Esto va a hacer que nuestra berenjena coja un sabor riquísimo a cítrico y va a hacer que no absorban tanta cantidad de aceite. Es un truquito muy sencillo y que hace un efecto estupendo. Ahora la vamos a sacar pasada la media hora y las vamos a escurrir muy bien, apretándolas con las manos si fuese necesario. Los ingredientes que vamos a necesitar son un huevo, una cucharadita de levadura, 100 gramos de harina, que podéis tamizar pero tampoco es necesario, una pizca de colorante alimenticio totalmente opcional, pimienta negra, sal, aceite de oliva y agua fría. Vamos a poner la harina en un recipiente, vamos a batir muy bien nuestro huevo y una vez que está muy bien batido y espumoso, lo vamos a añadir a la harina. Se lo ponemos a la harina ahí por encima y vamos a seguir condimentando nuestra masa. Le vamos a poner una cucharadita de polvo de hornear o levadura química tipo Royal, pimienta negra al gusto, sal al gusto, aproximadamente una cucharadita pequeña. Le vamos a colocar una pizca de colorante alimenticio totalmente opcional. Si queréis le podéis añadir un poquito de cúrcuma o simplemente no ponerle nada, no pasa absolutamente nada. Le añadís un buen chorro de aceite de oliva y le vamos a ir añadiendo el agua muy fría a poco mientras vamos moviendo. Vamos integrando muy bien todos los ingredientes, toda la harina y con una varilla le vamos deshaciendo ahí muy bien los grumos. Con tranquilidad, poco a poco, se queda la masa perfecta, no tiene ningún tipo de grumo, no hace falta varilla eléctrica, manual, si no tenéis varilla pues con un tenedor, quedará perfecta. La masa tiene que tener una consistencia de puré, un puré así un poco ligerito. La dejamos reposar durante 10-15 minutos, ahí tenemos nuestras berenjenas, también listas. Y vamos a colocar una sartén en el fuego con aceite, yo en este caso le he puesto de girasol, le podéis poner aceite del tipo que queráis, de oliva, del que más os guste. Con unas pinzas, para hacer el proceso más sencillo y sin tener que mancharnos demasiado, vamos a ir pasando las rodajas de berenjena por la masa y añadiéndolas al aceite que esté bien caliente. Las vamos a dejar ahí hasta que estén doraditas. Una vez que están bien doradas por una parte, entonces es cuando le vamos a dar la vuelta. No le estamos dando la vuelta constantemente porque entonces van a absorber gran cantidad de aceite. Así que una vez que están ya bien doradas, le damos la vuelta y las doramos por la otra parte. Quedan deliciosas con un toque y un sabor a cítrico buenísimo del limón, de estar en el agua con el limón, queda muy buena, hace que no coja demasiado aceite y que la masa quede bastante crujiente. Una vez que están bien doradas, las vamos a escurrir de aceite y la colocamos sobre un papel de cocina absorbente para retirarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Las dejamos ahí, que escurran bien y las tenemos ya listas para comer. Yo voy a hacer lo mismo con el resto de las berenjenas que me quedan y os enseño el resultado. Quiero aprovechar si has llegado hasta aquí para darte las gracias por tu apoyo, para recordarte que si aún no estás suscrito te animo a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que así no te pierdas ninguna de mis próximas recetas. Y muchísimas gracias a todos. Mirad, este es el resultado final. Estas berenjenas están muy buenas, quedan súper crujientes, por dentro no están nada de aceitosas
acompañadas con un poquito de miel de caña por encima, quedan perfectas como plato único o como acompañamiento de cualquier carne o pescado. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, que lo probéis, que lo disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.